Hola, buenos días, doctores. Hola doctora, Buenos días, buenos días. doctora. Oigan, tengo un problema con el internet. Según yo, ya compré hasta gigas y todo el rollo para que no pasen cosas, pero de todas formas ya hice confitriona esta Dominique, ¿va? Sí, doctora. Ok, súper. Nos toca ver la semana 16. Sí, doctora. Ok, que tiene que ver con los ecosanoides, ¿cierto? Entonces, déjenla comparto. Ya admitimos a todos. ¿Escuchan mucho ruido? Sí, ¿verdad? A ver, No, doctora. ¿no? ¿No ¿Se escucha escuchan bien? como musiquita? No, No, doctora, ¿se escucha se bien? escucha bien. ¿Sí? Ah, qué bueno. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver regulación, regulación de la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados de 16 carbonos. ¿Sale? Y estos ácidos grasos de 16 carbonos son los ecosanoides más importantes del organismo, como los leucotrenos, tromboxanos, prostaciclinas y prostaglandinas. Vamos a identificar las acciones biológicas de los diferentes ácidos grasos poliinsaturados y su síntesis. Vamos a conocer la importancia de los diferentes ecosanoides, leucotrenos, tromboxanos, prostaciclinas y prostaglandinas del organismo. ¿Sí me escuchan bien o trato de...? Yo siento que no me escuchan bien, pero si sí me escuchan bien, seguimos y no déjenme ver qué puedo hacer. No, doctora, sí se escucha bien. Sí, ¿Sí? se ¿Todo escucha bien? bien. ¿Seguros? Sí, doctora. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿alguien me puede leer el objetivo de la semana? ¿Quiere lo leo? Alberto, sí. Definir y conceptualizar ácidos grasos poliinsaturados. Correlacionar a los ecosanoides en los procesos biológicos y bioquímicos en el cuerpo humano, así como en la clínica médica. Ok, muy bien. Entonces, de primera instancia vamos a ver la regulación de estos ácidos grasos. Entonces, fíjate bien. Voy a ver si no tengo ya nadie en espera, que creo que no. Entonces, vamos a empezar. Ah, fíjate bien.
Fíjate bien. Empezamos con este ácido graso que se llama oleoilcoenzima A, ¿sale? ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo la beta oxidación y que cuántas vueltas daba un ácido graso para la beta oxidación? 6 vueltas. Ajá, Seis. daba en promedio 6 vueltas. Entonces, ahora, para empezar la síntesis de estos ácidos grasos de 16 carbonos, necesitamos 3 ciclos de beta oxidación. Aquí solamente va a dar 1, 2, 3 ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenía el oloilcoenzima A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, acá quedó solamente con 3 carbonos. Entonces dio 3 ciclos de beta oxidación, ¿no? Para empezar con esta síntesis, ¿va? Ok. Después de que dio 3 ciclos, ¿no? De beta oxidación oloicoenzima A, ahora se llama cis-dodecenoilcoenzima A. Tiene 16 carbonos, entonces ahora se llamará dodecenoilcoenzima A. Y gracias a la enzima isomerasa de noilcoenzima A, que esta reacción es totalmente reversible y muy inestable, nos va a dar un trans dodecenoilcoenzima A. ¿Alguien se acuerda o leyeron qué es cis y qué es trans? ¿Qué tiene que ver el cis y el trans? ¿A qué se refiere eso? Creo que era ¿No? un cambio en un hidrógeno. En vez de alfa estaba en beta, algo así. O en vez de beta estaba en alfa. ¿No era cuando los, ¿cómo se llama? Los reactivos se encontraban de un mismo lado y en otros se encontraban en lados opuestos, doctora? Exactamente, Europa. Cuando es cis, quiere decir que, por ejemplo, el azufre, por así decirlo, está en un mismo lado, ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda. Y cuando es trans, lo único que cambia es, configurativamente hablando, a nivel tridimensional, el trans estará del lado derecho y el grupo azufre estará del lado derecho y el otro grupo azufre estará del lado izquierdo. Eso es lo que cambia, ¿de acuerdo? Fíjate bien, aquí cómo está gamma y beta, y acá cómo está beta y alfa. Esto es un trans y esto es un cis, ¿de acuerdo? A eso se refiere, del mismo lado y de lados contrarios. Por eso aquí es trans dodecenoilcoenzima A y acá es cis, ¿no? Dodecenoilcoenzima A. Ok, ¿se entendió esa parte? Sí, doctora. Doctora. Ok. Entonces, a partir de que llegamos con trans dodecenoilcoenzima coenzima A, vamos a hidratar esta reacción y ahora tenemos esta enzima que se llama hidratasa de noilcoenzima A, introduce una molécula de agua y nos va a dar la beta oxidación de eloilcoenzima A, ¿de acuerdo? Que aquí queda, ¿sale? Entonces, aquí lo único que hay que resaltar o tomar mucho en cuenta es que vamos a tener una molécula de 16 carbonos, la cual se va a beta oxidar para que nos sintetice los demás ácidos grasos que necesitamos, ¿de acuerdo? La semana pasada estuvimos platicando sobre qué es un ácido graso saturado y sobre qué es un ácido graso insaturado. ¿Alguien que me quiera recordar cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Bueno, un ácido graso saturado cuando en su estructura no posee ningún enlace doble.
y será insaturado cuando sí tenga por lo menos un enlace doble en su estructura. Exactamente. Este es un graso, gracias. ¿A quién me habló? La niñita Yo, me habló. Salvador, Hola, chava, qué gusto. Entonces, igualmente. como dice este chava, cuando hay un ácido graso insaturado, quiere decir que tiene un doble enlace carbono. Y cuando tenemos un ácido graso saturado, no tiene ningún enlace doble. ¿Y cuál para la vida humana, para la dieta, nos conviene más? ¿El ácido graso insaturado o el ácido graso saturado? El saturado, Saturado. Insaturado, ¿verdad? ¿Por qué? porque es más Porque rápido de romper los enlaces simples a que se puedan romper los enlaces dobles en el caso de los insaturados. Exacto, entonces nosotros debemos de comer ácidos grasos saturadas porque tenemos solamente enlaces simples y los insaturados que tienen doble enlace es difícil. Entonces, para la dieta, los ácidos grasos insaturados son los más difíciles de romper. Eso lo voy a repetir hasta el cansancio porque aparte que es pregunta de examen, es pregunta para la vida. Cuando ustedes ya sean médicos, ¿no? En formación, increíblemente, van a decirle, por favor, revisen su etiqueta y vea que los ácidos grasos sean saturados, porque los insaturados es más difícil de romper los enlaces, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya entendimos qué son los ácidos grasos, cómo se sintetizaron y cómo vamos a llegar a estos ácidos grasos importantes para la correlación clínica, vamos a platicar de primera instancia de los eicosanoides. ¿Alguien leyó algo de los eicosanoides o me sigo? Yo sí leí algo de los eicosanoides, doctora, y es que, pues bueno, más que nada comprenden a las prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos. También, ¿Ah? pues, median varios procesos fisiológicos, como eran la contracción del músculo, la percepción del dolor, una regulación de flujo sanguíneo y me parece que también la inflamación. Y pues también están relacionados con ciertas patologías, por lo que leí como el infarto agudo al miocardio y la artritis reumatoide. Y pues ya. Exactamente, muy bien, Europa, ya nos dio un esquema. Los eicosanoides vienen de una familia de 20 carbonos o de 20 átomos llamados ácidos grasos esenciales. De ahí se van a derivar los tromboxanos, los leucotrenos y las prostaciclinas o prostaglandinas, ¿de acuerdo? Son muy importantes porque nos van a regular una amplia gama de respuestas fisiológicas. Poseen una vida media corta porque se sintetizan de acuerdo a la problemática o a lo que requiere el organismo. Es decir, no pasa a los eicosanoides como si tuviéramos glucosa siempre de reserva o si tuviéramos siempre de reserva los triglicéridos. No, los eicosanoides son un tipo de ácidos grasos que se van a sintetizar y se van a catabolizar de acuerdo a la demanda que tiene el organismo en ese momento. Si en ese momento el organismo necesita desencadenar una respuesta inflamatoria, va a sintetizar eicosanoides. Si necesita una vasoconstricción en ese momento, va a necesitar un poderosísimo tromboxano, ¿sale? Entonces tiene que ver con eso. ¿Qué pasó, Johan? ¿Me querías decir algo? Sí, una duda. Es que yo estuve investigando un poquito de las grasas saturadas e insaturadas Ajá, y encontré que era al revés, que las grasas insaturadas son las que son saludables y las saturadas no tanto. ajá, pero ¿por qué? Mm, no sé, no me acuerdo bien la explicación, pero lo encontré en varios artículos. Sí, de hecho, si tú revisas los artículos, efectivamente, y hasta un nutriólogo te va a decir que las grasas insaturadas van a ser mejores y las saturadas no, porque las saturadas que están completas su carbono y las saturadas al doble enlace y entonces tienen como am, configurativamente hablando, tienen como mecanismo que se dobla y así, pero tiene una razón bien particular el por qué dicen eso, ¿no? Si quieren lo revisamos los dos juntos y la próxima semana lo checamos, ¿va? Sí, porque creo que aquí se dijo que al revés, ¿no? Que las Sí, saturadas sean las saludables.
Yo siempre les platico eso, pero quiero que entendamos el por qué lo dicen al revés los artículos, Ah, ok, ok. ¿va? Pero hay que revisarlo. Hay Sí, que revisarnos a profundidad de eso, ¿va? de acuerdo. Ok, sí, gracias, Johan. Entonces, bueno, decíamos que los eicosanoides es un ácido graso de 20 carbonos que se subdivide en tromboxanos, leucotrenos y prostaciclinas o prostaglandinas y que se van a sintetizar de acuerdo a la función. Si necesitamos un vasodilatador, un vasoconstrictor o activar la respuesta inmune, pues se van a activar estos eicosanoides, ¿de acuerdo? Su función es en un tejido corto o una acción corta en ese tejido local, ¿sale? Y estos ácidos grasos se sintetizan a partir de ácido linoleico, ácido araquidónico y alfa-linoleico, ¿de acuerdo? Y obviamente son producidas en la mayoría de las células hemáticas en el tejido endotelial, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, doctora, todo bien. Entonces, fíjate bien, los precursores de los eicosanoides es el ácido araquidónico, también el ácido linoleico y el ácido ¿qué? Alfa-linoleico, ¿verdad? Y entonces, estos Disculpe, doctora, ácidos, ¿los podría repetir, por favor? ácido linoleico, ácido alfa-linoleico y araquidónico. Ah, muchas gracias. Sí, ¿de qué? Estos ácidos están almacenados, ya como habíamos platicado, en las células hemáticas, en el tejido endotelial, específicamente ¿en dónde? En el fosfolípido de la membrana, ¿sale? Específicamente en la fosfatidilcolina o fosfatidiletolamina 2, ¿vale? Entonces, aquí damos un ejemplo de las prostaglandinas C2, ¿no? Y terminan en cómo son las diferentes estructuras bioquímicas, ¿sale? Es una regulación autocrina porque les dije que funcionan como hormonas de acción corta, ¿no? Que se sintetiza en un vaso endotelial, en ese mismo vaso trabaja, ¿sale? O sea, no viajan, no nada, quedan ahí. Y intervienen en diversas enfermedades como el infarto agudo al miocardio, como ya lo había dicho, creo que Europa, artritis reumatoide, entre otras inflamatorias. ¿Por qué? Porque si los eicosanoides nos ayudan a la respuesta inflamatoria, pues tiene mucha congruencia que tengan que ver con enfermedades que tengan que ver con el proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces, las generalidades de los eicosanoides ya están. Es un ácido graso que tiene que ver con el ácido araquidónico, ácido linoleico, alfa-linoleico, que tiene 20 carbonos y que de aquí se derivan las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, doctora, todo bien. Gracias. Ok. Entonces, vamos a platicar ahora específicamente de las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen un anillo ciclopentano. Ese anillo ciclopentano es la característica que nos va a dar a la hora de diferenciar un eicosanoide con otro, aparte de su función fisiológica. Pero bueno, bioquímicamente hablando, podemos decir que las prostaglandinas tienen un anillo ciclopentano. Tienen un grupo hidroxilo y tienen una serie E, porque las prostaglandinas se clasifican de acuerdo a cómo las encontraron o su acción específica en un tejido. Las prostaglandinas, al igual que los demás eicosanoides, se sintetizan en el endotelio, específicamente en el endotelio del músculo liso. Y las prostaglandinas, su función específica es la relajación del músculo liso. En otras palabras, ¿qué hace la prostaglandina? ¿Vasoconstriñe o vasodilata ese músculo liso?
Vasodilata. Vasodilata. Vasodilata, ¿verdad? Si yo digo que relaja ese músculo liso, hace un proceso de vasodilatación. Si yo digo que disminuye, ¿no? El diámetro, ¿no? De ese músculo liso, hace una vasoconstricción. Están las prostaglandinas, específicamente vasodilatan, ¿verdad? Relajan ese músculo liso. Entonces, ¿qué tipo de prostaglandinas ustedes conocen? ¿Quién vasodilatará? ¿La angiotensina? ¿El angiotensinógeno o la angiotensina vasodilata? Sí, claro, es un potente vasodilatador. ¿Y la angiotensina en dónde se sintetiza? Ay, creo que era del riñón, hígado. El hígado. En el hígado. en el riñón libera renina y luego se va la señal al hígado en donde se sintetiza angiotensinógeno y luego se viaja al pulmón para sintetizar angiotensina tipo 2, que es el activo, ¿no? La angiotensina tipo 2. Y son unos potentes vasodilatadores. Y qué bueno que sacaron ese tema porque tenemos un grupo farmacológico que se llama antagonistas, los IECA, que son inhibidores de la convertidora de la enzima angiotensina, que hace que no se sintetice el angiotensinógeno tipo 2 y entonces nos ayuda a regular la hipertensión arterial. Bueno, pero eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, prostaglandina. Las prostaglandinas es un tipo de cosanoide que son de 20 carbonos que tienen en su estructura química un anillo ciclopentano, tiene un grupo hidroxilo y una serie E que tiene que ver con la respuesta fisiológica de acuerdo a qué tipo de prostaglandina se sintetiza, que obviamente como todos los ecosanoides van a sintetizarse en las células hemáticas, específicamente en un endotelio, y nos ayudan a la relajación del músculo liso, por lo tanto es un potente ¿qué? Vasodilatador. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con las prostaglandinas? No, ¿No? ¿Seguros? sí, doctora. Bueno, de momento no. Está muy bien. Sigamos. Ahora vamos a platicar un poco de los tromboxanos. ¿Alguien que haya leído algo así como en general de los tromboxanos? Pues yo leí que son mediadores importantes de las acciones de ácidos grasos poliinsaturados transformados por la ciclooxigenasa y están compuestos fisiológicamente activos y son compuestos fisiológicamente activos que se encuentran en muchos órganos y tejidos. Ok, perfecto. ¿Quién Ay, habló? también, Ajá. perdón, y es No, no te sintetizado preocupes. por las plaquetas Ujú. em, y creo que nada más. Perfecto. Entonces los tromboxanos derivan de igual forma de los ecosanoides, específicamente del ácido linoleico que ya habíamos platicado de él. Les dije que estos ácidos grasos tienen 16 carbonos genéricamente hablando, pero si te vas a leer un poquito más, puedes encontrar que tiene en su estructura bioquímica de 16 a 18 carbonos. Los tromboxanos es un tipo de cosanoide que a diferencia de las prostaglandinas, es un potente, pero muy potente vasoconstrictor. ¿De acuerdo? Entonces la prostaglandina es un vasodilatador y el tromboxano es un potente vasoconstrictor. ¿De acuerdo? Los tromboxanos los sintetizan las enzimas que ciclooxigenasa. Y se pone más emocionante este asunto porque cuando ustedes pasen a segundo, van a encontrar en sus clases de farma que tenemos por lo menos 2 tipos de enzimas de ciclooxigenasa relevantes para la clínica, que es ciclooxigenasa tipo 1 y ciclooxigenasa tipo 2. Entonces, estas ciclooxigenasas nos ayudan a la vasoconstricción del endotelio y para que ya no pase lo que queremos que no debe de pasar, ¿de acuerdo? Entonces, el ácido araquidónico o EPA, obviamente deriva el tromboxano, también deriva el ácido linoleico y
Dijimos que estos ecosanoides los sintetizan las células hemáticas. Específicamente, los tromboxanos van a ser sintetizados por los polimorfonucleares, ¿sale? ¿Y qué es un polimorfo nuclear? ¿Qué es un polimorfo nuclear? Derivó de Los granulocitos, ¿no? los granulocitos, pero específicamente de qué tipo de Los neutrófilos. Los neutrófilos, es pregunta de examen de qué, de histo, ¿no? Pero bueno. Entonces, tenemos la serie hemática y tenemos los agranulocitos y los granulocitos. Los granulocitos son ¿qué? Los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y los agranulocitos tenemos a los monocitos y a los leucocitos. De los granulocitos tenemos a los neutrófilos. Y los neutrófilos cuando entran a la respuesta inflamatoria se van a digivolucionar y se hacen unas células grandes, muy enojadas, que se llaman polimorfonucleares y van a tener granulocitos. Estos granulocitos tiene un ácido graso llamado ácido graso araquidónico y va a sintetizar a los tromboxanos para que nos ayude en la respuesta inflamatoria. El objetivo de un tromboxano es hacer un tapón. O sea, el tromboxano, en la vida diaria, es como el coche que hizo su embotellamiento en el circuito interior, ¿sale? Va a taponear todo y ya no va a dejar pasar a nadie, ¿sale? En hora pico, ese es el tromboxano. Nos ayuda a taponear todas las vías para que ya no pase y haga un coagulote y ya no pase lo que tenga que pasar, ¿sale? ¿Se entendió qué es un tromboxano? Sí. Sí, seguros. O sea, sería como una costra. Tal vez no una costra, pero sí un coágulo. Cuando nosotros nos pegamos y sale mucha sangre y luego queda ahí como bueno, voy a hablar como mi abuelita para que nos entendamos todo, ¿no? Como un masacote ahí, todo rojo. Ese es un coágulo, ¿sale? ¿Han visto cuando nosotros utilizamos suero en las prácticas que se hace un coágulo? Eso no es otra cosa que un conjunto de tromboxanos, de factores de coagulación, que el objetivo es que hacer un tapón, ¿sale? Para que no pase lo que tenga que pasar, ¿sale? Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que quién la sintetiza, ¿qué enzima sintetiza el tromboxano? La ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, según en donde se encuentren, ¿sale? ¿Sí? Sí, doctora. Va. Ahora vamos a platicar de los leucotrienos. ¿Quién me quiere dar generalidades de los leucotrienos? ¿Qué leyeron? Pues los leucotrienos como tal son los que participan en la inflamación. También leí que estos son potentes broncoconstrictores e incrementan, perdón, la permeabilidad vascular. También favorecen a la estimulación del moco y se puede ver por lo general que son liberados en el tejido pulmonar de los pacientes que tienen asma, y que estos están expuestos a alérgenos específicos. Igual son sintetizados por las células hemáticas como los neutrófilos, eosinófilos, monocitos y también me parece que por células de los pulmones, como lo son las células de polvo, que son los macrófagos, y sus células endoteliales y epiteliales. Súper Europa, muy bien. Entonces los leucotrenos, como ya nos dijo Europa, nos ayudan a qué? A hacer un potente vasoconstrictor, un potente vasodilatador, o qué nos ayuda a hacer los leucotrenos. De acuerdo a lo que dijo Europa. ¿Qué podemos inferir de lo que dijo Europa? Son vasodilatadores, ¿no? Un vasoconstrictor, ¿no? Ah, no, sí. Es un potente vasoconstrictor. ¿Quién dijo eso? ¿Dominique? ¿Quién me dijo eso? Yo. Liz. Exacto, Liz, muy bien. Los leucotrenos, al igual que los tromboxanos, son potentes vasoconstrictores.
¿sale? De hecho, nos ayudan a las respuestas alérgicas y toda esta situación inflamatoria porque cierran, ¿no? Ese, ese músculo liso y ya no dejan pasar. De hecho, a los pacientes asmáticos les damos que Montelukast, Afirolukast y todos estos derivados de los leucotrenos se llaman, el grupo farmacológico se llama antileucotrenos, porque en una respuesta alérgica asmática o una rinitis alérgica o alguien que active estas respuestas alérgicas van a sintetizar muchos leucotrenos, muchos leucotrenos. Estos leucotrenos, su función principal es hacer que una vasoconstricción. Un paciente asmático se vasoconstriñe rápidamente el músculo liso de los bronquios y de los bronquiolos y luego entonces ya no puede respirar. Lo que nosotros hacemos es que le damos un grupo farmacológico llamado antileucotrenos, que se llama Montelukast, Afirolukast y no sé qué tantos, los Lucas, son los antileucotrenos y hacen que se rompa esta cadena inflamatoria y ya no se sinteticen leucotrenos y por lo tanto vasodilate, ¿no? Ese músculo liso y puede entrar aire. Entonces, los leucotrenos son los potentes vasoconstrictores. Los tromboxanos son los potentes vasoconstrictores. Las prostaglandinas, no, las prostaglandinas son las potentes que vasodilatadoras. ¿De acuerdo? Entonces los leucotrenos son los potentes vasoconstrictores y su enzima que sintetiza los leucotrenos se llama lipooxigenasa. Al igual que los tromboxanos que tenemos la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, los leucotrenos van a tener esta enzima lipooxigenasa, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a las cadenas de ácidos grasos, vamos a tener una lipoxigenasa 5, una lipoxigenasa 12, una lipoxigenasa 15. Esto tiene que ver con las cadenas
Eh, ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora. Sí. Ahora estoy acá en el teléfono porque no sé qué pasó con la compu, pero vamos a terminar. Ya solamente falta una lámina. Estábamos en locotreno, ¿cierto? Sí. Así Sí, es. doctora. Entonces, los locotrenos son un potente vasoconstrictor que se sintetiza de las células eosinofílicas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Estábamos hablando de asma, de rinitis, ¿por qué creen? ¿Qué función principal tienen los eosinófilos? La fagocitosis. Ah, ok, pero otra. ¿No es su respuesta a alergias? Exacto. Los eosinófilos los vamos a liberar cuando queremos responder a las alergias. Entonces, los eosinófilos sintetizan los leucotrenos, ¿no? Para las respuestas alérgicas y nos ayudan a hacer una vasoconstricción en este músculo liso. También los leucotrenos cuando se derivan ayudan a los morfonucleares a la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Ah, no, ¿verdad? Ustedes todavía no ven inmuno, perdónenme, me emocioné. Ahorita les platico qué es la quimiotaxis. Cuando ustedes vayan en la segunda o tercer módulo de este primer año, van a entrar al mundo fascinante que es la inmunología. En la inmunología hay 4 pasos principales para la respuesta inflamatoria o para el proceso inflamatorio. Entonces viene la quimiotaxis, que la quimiotaxis es a partir de interleucinas o leucinas, son señales moleculares en donde les decimos a estos neutrófilos o a estos eosinófilos, vengan células, aquí hay un proceso inflamatorio, necesito que vengan. Entonces ellas velozmente, ¿no? Hacen un proceso de diapedesis en donde van a transcurrir por estos vasos sanguíneos y llegan a donde tienen que llegar para hacer la respuesta inflamatoria. Este proceso quimiotrayente de estas células se llama quimiotaxis, ¿de acuerdo? Entonces los leucotrenos nos ayudan a la quimiotaxis de estas células para la respuesta inflamatoria y obviamente para toda la respuesta inflamatoria sistémica a nivel sistémico. ¿Alguna duda con los leucotrienos? Doctores, ¿alguna duda con los leucotrienos? No, doctora. Ok, entonces, las prostaglandinas son unas potentes que Vasodilatadores. los tromboxanos son unos potentes que Vasoconstrictores. las prostaciclinas son unas potentes que Son vasodilatadores. Vasodilatadores. no, las prostaciclinas son vasoconstrictoras, las prostaglandinas son vasodilatadoras. Bioquímicamente hablando, las prostaglandinas y las prostaciclinas son iguales, de acuerdo en donde se encuentren, van a ser potentes vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Es decir, las prostaglandinas cuando se encuentran en el músculo liso del útero, en donde empieza el trabajo de parto, van a empezar a contraer, ¿no? Las células espirales, ¿no? Van a empezar a activar el mecanismo de trabajo de parto. Si se van a empezar a contraer, ahí tenemos una vasoconstricción o una vasodilatación. Vasoconstricción. Constricción. Entonces, en el útero, las prostaciclinas son potentes que vasoconstrictoras. Pero, ¿qué pasará si las prostaglandinas están en el músculo liso del estomaguito y nos quieren ayudar a liberar dolor ahí? Entonces, ahí son que prostaglandinas y son unas potentes vasodilatadoras. ¿Se entendió? Eso es muy importante que lo entiendan. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, doctora. Entonces las vasoconstrictoras son las prostaciclinas, vasodilatadoras son las prostaglandinas, los tromboxanos son vasoconstrictores y los leucotrenos son vasoconstrictores. Entonces, con que hoy se lleven eso, me doy por bien servida. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva?
¿Quién quiere leer la diapositiva? ¿Nadie quiere leer? Pues yo la leo si quiere. Ah, bueno, ahí mi compañero Luis sí. Ok, Luis, por favor. Dice, el contexto general para el ejercicio profesional es tener una filosofía de la vida y preceptos éticos universalmente aceptados como propiciatorios de la dignidad humana. Ya Aristóteles pedía que todo médico debería de ser filósofo y todo filósofo debería de ser médico. Un médico debe de tener juicio moral, una conciencia, no se ve por la, a ver, por el cuadro. Ahí está. Una conciencia de lo moral. Una conciencia de lo moral, una ciencia sin conciencia es inútil y fría. Doctor Enrique Argüelles Robles. Ok, bueno, pues cuando damos clases virtuales, a mí me gustaba mucho ponerles médicos representativos, muy humanos y obviamente con una gran ética y un gran compromiso ciudadano y a nivel nacional, para que ustedes se inspiraban, porque pues era difícil con la pandemia y todo esto, entender, ¿no? La medicina. Por eso me gusta mucho que lo lean y aparte es cultura general de conocer a los grandes médicos representativos a nivel nacional. Entonces, por eso me gusta que lo leamos juntos. Entonces, el doctor Argüelles Robles, obviamente, ¿no? Fue un gran doctor representativo y él estuvo creo que en el general. Y aparte, ¿no? De estudiar medicina, en tiempos libres podemos leer otras cosas que no sean medicina. Entonces, bueno, oigan, estamos al corriente, ¿verdad que sí? Sí, doctora. Estamos en la semana 16. Ojalá que regresemos pronto del paro y si no sigamos estudiando así. En el laboratorio les están dando clases los profesores que son responsables de la práctica. ¿O no? ¿O no las han solicitado ustedes? Platíquenme ese detalle. No las hemos solicitado, doctora. Ok. El lunes es festivo, me parece, ¿no? O sea, no hay clases. Sí. Sí, no. Ok, hágame un favor. Si seguimos en paro, que yo espero que no, y los próximos días necesitamos ver prácticas, de igual forma como me hicieron mi cartita para que yo les dé clase, hagan otra cartita poniendo los nombres de nosotros como profesores para ver si alguien les da la clase. Si no les quieren dar clase o X razones y seguimos en paro el próximo lunes, por favor, mándenme otra cartita, pongan ahí mi nombre y yo les doy la clase, porque necesitamos que no nos atrasemos y si ustedes lo quieren, pues yo les doy la clase de laboratorio, ¿va? Oiga, doctora, pero bueno, en caso de que los otros doctores no nos quieran dar clase y eso, ¿nos daría todas las prácticas que nos quedan por ver? O sea, bueno, las Sí. que faltamos de ver. Sí, yo se las daría. Gracias. Bueno, pues cuídense mucho. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora, Igualmente. igualmente. Gracias. Adiós. Buen fin de Gracias. semana. Hasta luego, doctora. Igualmente, hasta Hasta luego. luego.